Las sesiones las estamos grabando para tenerlas siempre todas respaldadas y si alguien las necesita, con toda la confianza están disponibles. Hoy, pues el plan es discutir un par de artículos. Yo los voy a presentar el día de hoy y vamos a hablar acerca del procedimiento de Norwood. Pues bueno, bienvenidas es la quinta reunión ya que hacemos, entonces parece que ahí vamos bien. Bueno, vamos a empezar con los primeros dos artículos. El primer artículo, este es un artículo que nos habla de la experiencia de un centro en Filadelfia. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque, pues primero es un número muy importante de procedimientos. Aparentemente ellos comentan que fueron un centro de referencia importante y eso condicionó pues, este gran número de pacientes. Tiene un factor de impacto en la revista de 5.1 y bueno, pues yo creo que el procedimiento de Norwood hoy por hoy es un reto para un país como el nuestro. ¿Qué pasó con la descripción del procedimiento de Norwood? Realmente la historia natural del procedimiento y la mortalidad ha ido disminuyendo con el paso de los años. La mortalidad hospitalaria después del procedimiento de Norwood disminuyó realmente considerablemente en las últimas eras. Y bueno, se han identificado algunos factores específicos del paciente que han condicionado que se pueda determinar cuáles son los pacientes que pueden tener un alto riesgo para esto. Realmente, como tal, la técnica del procedimiento de Norwood pues, no ha cambiado desde la descripción del doctor Norwood. En 1983, cuando se describió, pues consiste en, ya sabemos, la ampliación del tracto salida, perdón, la ampliación del arco aórtico, hacer un shunt sistémico pulmonar, ya sea con un Blaylock o con el procedimiento que modificó el doctor Sano, hacer la anastomosis de la arteria pulmonar con la raíz aórtica, y bueno, pues es el primer estadio. Lo que ha pasado, o sea, realmente las únicas modificaciones a través de la historia han sido la forma de mandarle sangre a los pulmones y, bueno, en épocas recientes, el procedimiento híbrido. Pero lo que concluyen la mayoría de los artículos es que realmente fue una muy buena cirugía que describió el doctor Norwood porque realmente no ha requerido como muchos cambios. El diseño que ellos eligieron para este estudio fue un estudio de corte retrospectivo. Algo que me gustó mucho es que, bueno, no tuvieron realmente criterios de exclusión, es decir, reportaron todos los casos que tuvieron dentro de los últimos 30 años. La obtención de los datos, obvio, creo que ahí es uno de los puntos a resaltar porque los primeros, obvio, eran registros en médicos en papel y algunos electrónicos, y bueno, la base de datos como tal ya del hospital, pero al principio hubo algunos datos que se pudieron perder hasta el 70%, o sea, se recuperaron menos el 77% de esos. Y bueno, pues los resultados que ellos tuvieron los dividieron en resultados primarios y los resultados secundarios, donde los resultados primarios hablaron nada más de la mortalidad dentro del hospital y los resultados secundarios, ¿cómo impactó? Ellos dividieron estos 30 años en épocas o en eras, aproximadamente de 5 años cada una, y cómo fueron influyendo las eras o los, eh, factores que tenían propios los pacientes para la mortalidad con respecto a las eras. Entonces, bueno, su diseño de estudio, como lo comentamos, más o menos la primera cirugía en el 84, el 6 de mayo del 2014, se lo dividieron por 6 eras, aproximadamente 5 años cada una. La última fue la que más se amplió, aproximadamente 7 años. Y bueno, el método estadístico fue estadística descriptiva y bueno, se utilizaron modelos de regresión logística y ajustado por el efecto de la era y las variables ya sea múltiples o únicas para poder hacer la descripción de esto. Ellos identificaron estos factores de riesgo: el diámetro de la aorta ascendente, la edad en el procedimiento de Norwood en días, aquellos pacientes que tenían alguna conexión total de venas pulmonares, la insuficiencia preoperatoria de la válvula AV común, ya sea moderada o severa, el peso al nacimiento, la era, por supuesto, en qué años se operaron, la edad gestacional en semanas, el género de los pacientes, si tenían o no sospecha o confirmación de un síndrome genético, algún subtipo o los subtipos de los ventrículos izquierdos hipoplásicos, si tenía o no el tabique interauricular íntegro o que tenía una serie restrictiva, si el paciente era pretérmino, la raza, el peso en el momento de la cirugía de Norwood y el peso bajo en la edad gestacional. La población que ellos estudiaron, pues como les comentaba, fueron 30 años con 1,663 pacientes que se les hizo procedimiento de Norwood.
La mayoría fueron masculinos en el 60% y caucásicos en el 70%. La edad gestacional media fue de 39 semanas, con un rango más o menos entre 28 y 43 semanas. Los pacientes pretérminos se reportaron hasta el 16%, con anormalidades genéticas, ya sea por sospecha o confirmación, en el 12.8%, la conexión de las venas pulmonares en el 5.2%, una insuficiencia de la válvula AV única moderada severa en un 11%, y, perdón, ahí el dedazo, el septum interatrial íntegro o CIA restrictiva en el 15%. Más o menos midieron la aorta ascendente, el promedio fue de 3 milímetros, con un intervalo entre 4 y 10 milímetros. Estos fueron más o menos como los subtipos que tuvieron de los ventrículos izquierdos hipoplásicos, en donde de todas las variantes, la atresia aórtica con la atresia mitral fue lo más frecuente. Entonces, primero, ellos ajustaron, o sea, cómo se presentó la mortalidad de acuerdo a la era. Y como vemos, por supuesto, en las primeras eras, donde la mortalidad era más o menos del 40% hasta el 30%, y posteriormente, después de la cuarta era, disminuyó considerablemente. Hicieron un ajuste, por supuesto, donde fue significativamente estadístico, que las eras comparadas, las 3 eras finales comparadas con las primeras, pues por supuesto que había disminuido mucho la mortalidad. Entonces, esto más o menos lo vieron. Ellos tenían un promedio en cuanto al 34.3% en las primeras 3 eras de mortalidad y disminuyó hasta el 13.7%. ¿Qué fue lo que vieron y qué fue lo que llamó mucho la atención? Que después de la cuarta era, la mortalidad se estancó. O sea, ya no ha habido como una mejoría en la mortalidad. Y creo que esto son de las situaciones que van a arrojar al final el estudio. Cuando se hicieron variables individuales o univariables, se vio que estos fueron los que están en rojo, las características del paciente que se consideraron como estadísticamente significativo, donde las venas pulmonares anómalas, la válvula pulmonar con insuficiencia leve moderada, el peso al nacimiento, obvio la era, como ya lo vimos, aquellos pacientes con edad gestacional menores, que con alguna anormalidades genéticas, si el septum interatrial estaba restrictivo o no, o si el paciente era pretérmino o no, la raza, que es algo que llama un poco la atención, y bueno, el peso cuando se hizo la primera cirugía. Sin embargo, cuando ya se hizo el análisis multivariado, se vio que de los puntos más importantes que condicionaban el aumento en la mortalidad fueron la corrección, la conexión anómala de venas pulmonares, la era, por supuesto, la edad gestacional, que fue un punto importante, y la raza. Realmente esos fueron los factores que se consideraron como estadísticamente significativos cuando se hizo el análisis multivariable. Entonces, ellos decían que realmente no podían determinar el riesgo del paciente que se sometió a un procedimiento de Norwood nada más haciendo un análisis univariado. Entonces fue cuando cuando se hizo los variables múltiples, donde podrían realmente ver cómo se comportaba la mortalidad con respecto a la era y en el periodo postoperatorio. Se utilizaron entonces los factores que fueron significativamente estadísticos para aquellos que tenían ningún factor, 2 factores o más de 3 factores, donde ya se repite nuevamente, bueno, la conexión, la insuficiencia de la válvula, el nacimiento pretérmino, los problemas genéticos, la sella restrictiva o el septum interatrial intacto y, por supuesto, el peso al momento de la cirugía. Estos aquí vieron cuáles fueron los factores que no tenían los pacientes o los factores que faltaron de acuerdo a las eras. Creo que aquí tiene que ver mucho con lo que platicábamos al principio acerca de cómo se recolectaron los datos. O sea, probablemente faltaban muchos estudios. A lo mejor en las primeras eras era muy difícil tener, como vemos ahí el problema de los problemas genéticos. A lo mejor el diagnóstico no era oportuno o definitivamente no llegaban los pacientes con alguna clase de síndrome genético. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, los factores y bueno, se fueron documentando todos estos factores ya de manera más completa. Ellos vieron entonces cómo cuando aquellos pacientes que tenían menores riesgos, en las primeras eras había pacientes que tenían menores riesgos y conforme fue incrementando, vemos que va descendiendo la columna. Entonces, en las últimas eras, realmente ya no tenían tantos pacientes sin riesgos ya descritos. A lo mejor esto también ellos, cuando hacen el análisis, consideran que tiene que ver mucho porque ellos fueron una referencia en los primeros años. Y posteriormente, algunos centros pues ya se quedan con sus pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y sobre todo aquellos pacientes
que no tenían los factores de riesgo, donde el pronóstico puede ser menor, pues ya no los mandaban al hospital. Pero vemos también cómo aquellos pacientes con dos factores o tres factores de riesgo fueron incrementando en ese hospital y fue precisamente por lo mismo. A lo mejor como que los centros escogían a sus pacientes para poderlos operar con menores factores de riesgo y los demás los mandaban al centro de referencia. Y vemos cómo impactó la mortalidad en base a los pacientes con los factores de riesgo. No vemos, obvio, pues, la mortalidad, cómo fue incrementando bueno, la mortalidad que ya se reportó en las primeras eras, pero cómo fue disminuyendo mucho con aquellos pacientes que no tenían factores de riesgo. Y los factores, igual de la misma manera se comportó con los pacientes que tenían 1 o 2 factores de riesgo, pero vemos cuando aquellos pacientes tenían ya más de 3 factores de riesgo, cómo la mortalidad, incluso en la última era, incrementó. Entonces, creo que esto es como el punto importante para de los que ellos hacen mención en cuanto a estos factores de riesgo para el incremento de la mortalidad. ¿Qué concluyen en ellos? En esta serie, primero es una serie bastante grande, donde la mortalidad operatoria, bueno, pues ha disminuido en los últimos 30 años. Sin embargo, como ya comentábamos, la sobrevida de los pacientes se estancó en los últimos años y, bueno, esto lo relacionan con esos factores de riesgo. Ellos dicen que los datos sugieren que gran parte del riesgo de la mortalidad temprana va relacionado con las características de los pacientes y la mayoría de estas características son factores que no se pueden modificar. Y bueno, pues en la era actual la mortalidad de los pacientes sin factores de riesgo, el pronóstico es bastante bueno. Hay muchos centros donde hablan acerca de pacientes de Norwood que no tienen factores de riesgo como los que ya mencionamos, donde tienen una mortalidad desde el 0 hasta el 5%. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la presentación de este artículo en el STS. Entonces dicen que, por ejemplo, en el paciente de Norwood, donde tiene una mortalidad aproximadamente del 8%, puede ser comparada con la mortalidad de tronco arterioso, que puede ser del 10%. Entonces, realmente en aquellos pacientes sin factores de riesgo, el pronóstico es muy bueno. Sin embargo, en aquellos pacientes que van a tener más de 3 factores de riesgo, pues la mortalidad ha venido incrementándose hasta el 20 al 25%. ¿Cuáles son las implicaciones que ellos describen en su estudio? Bueno, muchas de las características de estos pacientes, como les comento, pues no se pueden modificar actualmente. Y bueno, en la actualidad algunos de estos factores, como la inserción de la válvula B, se incluyen actualmente en series grandes de factor, o sea, como si fueran factores de riesgo. Ellos también mencionan que es probable que hasta el momento haya otros factores no identificados que puedan modificar pues, todos estos resultados. Algunas situaciones, sobre todo de alteraciones genéticas, etc. Y bueno, los resultados de este estudio sugieren que podemos estar acercándonos a que algunas modificaciones de la técnica, se pueden hacer algunas modificaciones de la técnica para mejorar. Sin embargo, los resultados quirúrgicos del paciente, que puede tener muchas variantes del propio paciente, van a verse reflejados directamente en la mortalidad operatoria. Bueno, pues ese es el artículo. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿Nadie? ¿Alguien? Bueno, digo, sobre el artículo, bueno, creo que tú hiciste los comentarios. Yo creo que está bastante importante porque son 30 años y un número muy, muy importante de cirugías de Norwood. Y incluso si en la parte donde comentan después los que están ahí cuestionando, porque esta fue la presentación en un congreso, si le dicen, bueno, y entonces de estos factores, si no, o sea, ¿cómo los podemos modificar? Y entonces el que presentaba decía, no, bueno, estos factores de riesgo son inherentes al paciente. O sea, lo que están presentando en el artículo es que a pesar de, pues, mismo que no sea un buen centro, y en Filadelfia, en donde están evolucionando, y como sus primeros 15 años tenían mortalidad de básicamente el 30%, y los siguientes 15 años la bajaron al 15%. O es el promedio, el 15%. Pero ahí se quedó estancada. Incluso tienen 15, 11 y luego otra vez 15, más o menos. Entonces, están analizando en esa mortalidad con estos factores de riesgo que no son modificables. O sea, ellos, lo importante es eso, que dicen, a ver, estos son los pacientes, cómo me llegan con estos factores de riesgo y
y el 15% no tiene que ver ni con la técnica, ni con el tiempo, ni con el momento, ni con la prematuridad, sino con estos que yo ya estoy identificando, bueno, con los que sí identificaron como factores de riesgo y que los tienen que hacer que el niño se opere. ¿Y qué se puede modificar de eso? Y uno de los comentarios era básicamente, primero que que si el diagnóstico prenatal, o sea, el diagnóstico prenatal y relacionado con la prematuridad de llevarlos o sea, que el niño no prolongar lo más que se puede el embarazo. O sea, como si vieron que la prematuridad era un factor de riesgo, tratar de modificar ese factor de riesgo prolongando más el embarazo. Y bueno, pues también hablaban algo ahí de factores epigenéticos, que en un momento dado que poder estudiar a los pacientes en relación a eso. Y pues nada más. Ahora, aquí yo creo que lo importante, y es por lo que lo estamos presentando, y yo supongo que es por lo que estás presentando, Carlos, es, ok, este artículo, estos datos que me presenta y estas conclusiones a las que ellos llegan, a mí, ¿cómo me puede, o sea, yo, cómo puedo modificar mi manera de manejar esto o dónde me puede aportar a mí algo para yo saber qué puedo hacer o qué puedo yo aplicar? Entonces, yo creo que, no sé si es que es en el otro artículo donde mencionan, están más o menos igual que nosotros, o sea, no en cuanto a porcentajes y muertes y eso. Uno, nosotros no tenemos ese número de casos. ¿Por qué no sé si no tenemos en México? Porque no haya mucho síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico o porque no llegan. Pero la opción de trasplante, no hacer nada o intentar las paliaciones, Norwood y llegar al Glenn y Fontan, siguen siendo las opciones que presentan ellos. O sea, y que se presentan como opciones de tratamiento en el niño con ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, a lo mejor nos va a servir esta experiencia de ellos a nosotros para escoger nuestros pocos casos. Como no podemos hacer una buena experiencia porque nos llegan pocos casos, escoger los casos que no tengan estos factores de riesgo y darles un puntaje de una u otra forma para decir, ok, este que nada más tiene un factor de riesgo, sí le entro, y este que tiene 3 factores de riesgo, bueno, a lo mejor la mortalidad va a ser muy alta, más en mi medio, y a lo mejor, si tengo un buen programa de trasplante cardíaco, ofrecerle desde un principio al paciente el trasplante cardíaco. Eso es lo que yo veo de más utilidad, ¿no? Que nosotros podamos estratificar a nuestros pacientes y decir, a ver, este niño con atresia tricuspidia, perdona, con atresia mitral, con atresia aórtica, tiene las 2 atresias, tiene un arco aórtico con coartación, está prematuro y todo, híjole, bueno, pues tiene estos factores de riesgo y con lo que tengo ahorita, no puedo yo aventarme a intentar hacerle un Norwood, pues vamos a lo mejor darle el beneficio de la duda y irnos directo a tratar de hacer trasplante o ponernos una fecha de si no llega el trasplante, pues entonces intentar esto, mejorar las condiciones, no sé. O sea, sí creo que debemos desmenuzar un poquito más este artículo para saber en un momento dado cómo podemos protocolizar a nuestros pacientes. Pero bueno, también aunado al siguiente artículo, ¿no? Que también por la propuesta que ellos tienen también, ¿no? Yo de lo que, o sea, la verdad es que de las cosas que me gustaron del artículo es, una, primero que realmente cuáles son los factores de riesgo que ellos toman en cuenta para una mortalidad elevada, que la verdad es que, no sé, ahí tendríamos que ver cómo se presentan, por ejemplo, la frecuencia de las conexiones anómalas en el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Por supuesto, pues la edad gestacional, la raza y nada más. O sea, realmente algunos otros factores que a lo mejor nosotros pensaríamos que pueden ser de mal pronóstico, pues no lo toman ellos mucho en cuenta. Bueno, este estudio nos dice que no son como problemas realmente que incrementen la mortalidad. Por supuesto que vamos a hablar acerca del tema del ventrículo izquierdo hipoplásico en nuestro país, que no solamente es como la parte quirúrgica, ¿no? Sino el tratamiento preoperatorio, el tratamiento postoperatorio, el momento en el que llega a nuestro centro. Pero a mí sí me llama mucho la atención eso. O sea, realmente están limitando, bueno, no limitando, pero sí son muy, muy puntuales en cuáles son los factores de riesgo que realmente pueden generar un buen pronóstico. Otra de las cosas es que, o sea, aquí no se describe mucho en qué condiciones llegaron algunos pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes van a llegar con falla cardíaca o ya se pararon o en, bueno,
me imagino que ellos tienen un buen programa de ECMO, si algunos pacientes fueron conectados a ECMO o no, y eso pues no se describe como parte importante en la mortalidad, que yo creo que sí puede verse como relacionado directamente cómo llegó el paciente en el preoperatorio. Algo que Sí, llama mucho la atención es lo que usted decía del diagnóstico prenatal. O sea, ellos más o menos en uno de sus artículos hablan del 75% del diagnóstico prenatal con el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Y creo que eso, a final de cuentas, puede dar mucho el panorama para incrementar la sobrevida. Ahora, ellos, pues, la mortalidad que tienen en estos pacientes de alto riesgo es del 14%. O sea, realmente creo que ese número llama mucho la atención. Estamos hablando, por supuesto, de las mejores condiciones o de las condiciones ideales. Pero yo creo que ahora que la parte del diagnóstico prenatal, el manejo de estos pacientes que lleguen en el mejor momento, creo que el panorama en este caso, o sea, es muy alentador, y los factores de riesgo realmente no son tan importantes, o no los va a presentar la mayoría de los pacientes en base a este artículo, ¿no? sí, exacto, ¿no? Incluso es lo que le dicen, oye, bueno, pero aquí no dices esos factores de riesgo que tienen que ver con el manejo preoperatorio. No, bueno, no, esos sí los puedo modificar, es lo que dicen ellos. Entonces, precisamente esos factores de riesgo sí son modificables o sí no dependen del paciente. Aquí lo que están tratando de sacar es factores de riesgo inherentes al paciente, ¿no? Por eso, hasta dicen, bueno, con esta serie puedo sacar varios artículos, ¿no? Ya sacaré yo otro artículo, ellos mismos dicen, donde analice esos factores de en qué condiciones llegó el paciente, si tuvo neumonías asociadas, etcétera, 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 ¿no? Claro. Pero no, la verdad es que nomás por el número de casos es importante, ¿no? Yo creo que es epidemiológicamente bastante bueno el artículo. ¿Alguien? A mí Una, me, ¿puedo? A mí me llama la atención justamente eso, ¿no? Que el número es impresionante comparado a los números que podemos tener aquí en México. Aunque se les perdieron algunos datos y el análisis completo fue de alrededor de 1,000 y cacho pacientes, sí es un número impresionante. Pero me parece que hubiera sido un estudio muy, muy interesante si también para la mortalidad hubieran tomado en cuenta la parte transoperatoria, porque tomaron mucho en cuenta la parte prequirúrgica y todos los datos prequirúrgicos, pero transoperatorio y posoperatorio, que bien o mal, y sobre todo aquí en el país, tienen que ver muchísimo para la sobrevida de los pacientes, no fue analizada, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, habrá que ver en el quirófano el tiempo de perfusión, el tipo de cirugía, si hubo alguna modificación, si hubo sangrado, si hubo, etcétera, etcétera. Y en la parte postoperatoria también, porque finalmente el manejo en la terapia intensiva es súper importante. Aunque haya salido todo técnicamente muy bien, si el manejo postoperatorio no es el ideal, obviamente que se va a ver reflejado en la mortalidad, ¿no? Y creo, y me parece que aquí en el país, en parte eso es lo que todavía andamos bastante atrasados, ¿no? Entonces, me llama muchísima atención esa parte. Yo creo que igual a lo mejor después lo van a analizar, después lo describirán o quién sabe, pero me parece que es súper importante tomar en cuenta todos esos factores que tienen mucho que ver, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que esto que tú dices es lo que ellos salvaron o sea, al dividirlo en eras, esos factores de riesgo fueron los que fueron modificando, ¿no? Ellos hablan de que son los mismos cirujanos, que los equipos han aprendido a manejar el postoperatorio, que el transoperatorio ya es más rutinario. Entonces, esos factores de riesgo, al incluir a todos los pacientes y al dividirlo en etapas, en eras, es donde en épocas más bien, yo creo que se podría traducir más bien, en épocas, esos factores los están ya diluyendo, o sea, para poder tener realmente estos factores. O sea, esta mortalidad es la que sacan ellos de promedio si
ya habiendo salvado, ya, ¿cómo diría? Ya teniendo resuelto el problema del manejo trans y del post. O sea, esas partes de rutina ya saben cuánto se les van a complicar en el transoperatorio, ya saben cuánto se les va a prolongar. O sea, ya está, ya estadísticamente dentro de 1000 y tantos casos, eso ya está, ¿cómo se dirá? Ya diluido, ¿no? Ya entre toda la casuística, ¿no? O ya está contemplado en toda la casuística para poder sacar estos factores de riesgo. Sí hicieron análisis de regresión, ¿no, Carlos? De hecho, o sea, ellos mencionan eso. O sea, la verdad es que la sobrevida que tienen en todos los centros en Estados Unidos, o por lo menos lo que reporta la STS, o sea, es impresionante. Y obvio va en función de lo que dice Lupita. O sea, ya está bien protocolizado el manejo preoperatorio, ya está bien protocolizado el manejo trans, cómo lo manejan el posoperatorio. Y esto, o sea, es importante también destacar que hablan de la sobrevida 30 días, que es como la mortalidad quirúrgica, ¿no? Que se considera. Pero pues la realidad es que es eso. Ahora, definitivamente es un estudio donde, y lo dicen en la discusión al final, esto va a dar para mucho, ¿no? Y seguramente Sí. van a hablar de otra cosa, o sea, con el número de pacientes que tienen, esto es como el inicio de todos sus reportes que van a venir dando posteriormente. Sí, no, y otra cosa importante es que es el mismo grupo, o sea, fueron limando muchas cosas, se volvió una rutina hacer esta cirugía, se mejoraron muchas cosas, pero son 30 años de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en las primeras 3 épocas que vieron esos pacientes, estamos hablando de 12 años, tenías una mortalidad de 50%, entonces, o sea, todavía consideran 50% de mortalidad dentro de sus estadísticas, y ya llevaban más de 1000 pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante porque quiere decir que hay que intentar hacerle a algún paciente con un ventrículo izquierdo hipoplásico, no solamente decir, bueno, tenemos malos números y hay que irlo dejando, ¿no? Entonces también sirve como para alentar pues al equipo de cardiología para que también digan, bueno, vamos a intentarlo, vamos a perfeccionar esto y vamos a llevarlo, ¿no? Fíjense que una de las cosas que llama la atención de estos pacientes, el artículo está muy dirigido a la parte quirúrgica, pero en una serie tan grande sería, o a mí, si yo tuviera al grupo de quirúrgico enfrente, a mí me importaría preguntarle, por ejemplo, qué selección hacen o qué estudio hacen en la parte neurológica. Sabemos que el paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico, así como el transpuesto, hay un estudio muy padre que hizo Boston, si no me equivoco, hace 5 años, donde de forma muy elegante, por medio de resonancia, no sé qué cosas, medían el grado de oxigenación cerebral prenatal in útero. Y se vio que tanto los ventrículos izquierdos hipoplásicos como el transpuesto tienen cierto grado, o no cierto grado, un 20% de disminución de flujo de oxigenación a masa encefálica, lo cual va a propiciar cierto grado de atrofia cerebral. Si no mal recuerdo, la gente de Boston lo que hacía era 2 cosas. A los Norwoods que operaban, los metía a resonador en cuanto nacía el niño, para ver realmente qué pronóstico neurológico le podrían brindar. Sería importante ver con ellos neurológicamente estos 1600, cómo sale, ¿no? Porque, digo, de la parte médica sí, es una serie muy grande, pero neurológicamente cómo queda el niño. Y otra de las cosas importantes que habría que ver con ellos, que creo que es parte del éxito del univentricular, yo consideraría serían las clínicas de seguimiento univentricular, tomando en cuenta, o sea, yo lo pongo a discusión con ustedes, ¿realmente estamos hechos todavía o tenemos la infraestructura en México como para, aparte de sacar a este niño, sacarlo adelante con todas las complicaciones que vienen, con un adecuado seguimiento nutricional, neurodesarrollo? No sé, de ahí viene siempre el debate de si sí se tiene que hacer o no se tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que yo cuestionaría a estos grupos de una serie, tan grande. Yo creo que, o sea, lo que platicamos, ellos hablan nada más de la mortalidad y esos son sus números. Y yo creo que de aquí se van a desprender muchos estudios. Ahora, yo coincido un poco con Oscar. O sea, la única manera como nosotros podemos ofrecerle algo al niño del ventrículo izquierdo hipoplásico es haciéndolo. O sea, yo creo que se necesita protocolizar muy bien la llegada del paciente, nuevamente insistir en el diagnóstico prenatal, que llegue en el mejor momento y operarlo en el mejor momento. El manejo preoperatorio, o sea, el manejo preoperatorio creo que es muy importante para que llegue perfecto a la cirugía. Y bueno, pues obvio, la complicación de la técnica quirúrgica todavía no, la mayoría de los centros hablan de sano como mejor opción, algunos dicen que el Blaylock es buena opción, hablan mucho de que sano a largo plazo van a tener más
índice de trasplante, pero pues, todavía nosotros no estamos en ese momento. Entonces tú dices, ¿qué va a pasar con el niño neurológicamente? ¿Qué va a pasar con el niño? Pues realmente no lo sabemos, porque nuestros números todavía no nos dan para crear esa experiencia. Pero bueno, hay pacientes que de ofrecerles eso, o sea, es la única manera realmente como nosotros podemos empezar a hacer experiencia, empezar a operarlos y tener como protocolos muy bien establecidos para tener, obvio, los mejores, no vamos a operar por operar, pero sí tener por lo pronto como muy claro cuáles serían, como dijo el doctor Bolio, el paciente ideal de síndrome de ventrículo isquioide hipoplásico para por lo menos tener un resultado alentador, ¿no? Sí, ahora, también hay que, o sea, yo mismo, este argumento, yo mismo también, en el otro lado, pues, o poniendo del otro lado de la balanza, en primer lugar tenemos, está sacando como factor de riesgo ser latino o bueno, ser no negro ni gringo, ¿no? Entonces, pues nosotros no somos ni negros ni gringos en México, entonces, de entrada ya tenemos ese factor de riesgo. En segundo lugar, pues, el número de casuística y desgraciadamente, sí, lo que estoy diciendo es una patología que son escasos los casos y, y son tan escasos que los que llegan van a llegar con los factores de riesgo. Entonces, si por un lado digo, no, voy a empezar a escoger a mis pacientes porque, bueno, como cualquier cosa, ¿no? Otra vez llegando, como discutimos la semana pasada, el Fontan. Ok, primero voy a operar a los que tienen buen pronóstico de Fontan con presión telediastólica de 9, a todos les voy a dejar fenestra, todo. O sea, primero hago experiencia con los casos más, con mejores probabilidades de salir adelante. Y después, entonces ya tengo la experiencia suficiente para poderme aventar a incluir pacientes con más factores de riesgo. Pero en ventrículo izquierdo hipoplástico, o sea, eso es lo que ahorita todos estamos concluyendo. Pero yo mismo me voy a decir, ok, voy a hacer esto con ventrículo izquierdo hipoplástico, pues nunca voy a operar ninguno. ¿Por qué? Porque me llegan pocos. Todos tienen factor de riesgo de ser latinos. Y además, no me quiero quemar con el grupo cardiológico, no me quiero quemar con los demás, pues entonces no voy a operar ninguno. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es hacer que todos como grupo y todos como equipo digamos, ok, el que llegue lo operamos, ya, le vaya como le vaya. Y si a los primeros 50 les va mal, si el 51 le va bien, valió la pena. O sea, de todos modos, si no les hacías nada, se iban a morir. Entonces, pues así es esto, ¿no? Esto a veces no se entiende si no eres cirujano, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y lo que pasa es que a veces, pues, o sea, cuando todo el mundo opina y cuando todo el mundo opina para mal, pues entonces sí, es deprimente y quiere uno tirar la toalla. Pero yo creo que aquí la clave es no tirar la toalla, insistir y ya llegará el que le va bien, ¿no? Ya todos nos va a llegar algún día, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues Nos pasamos entonces viene el segundo toro. al siguiente artículo. Bueno, este es un artículo que se publicó en el 2008. Es el grupo de Pittsburgh, en donde hablan de cuál es su experiencia en los niños que se les hace el procedimiento híbrido para el síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico. Y bueno, pues realmente ver si es una alternativa para el tratamiento quirúrgico. Ellos dicen, bueno, nuevamente que el resultado de Norwood han mejorado y en muchos centros pueden tener hasta un éxito quirúrgico, una sobrevida hasta del 95%. Hablamos de la sobrevida quirúrgica y esto, digo, sí es importante recalcarlo porque ellos, principalmente, bueno, el grupo de Pittsburgh habla solamente 30 días. Después, a veces los pacientes pueden perder y ya no se considera como mortalidad quirúrgica. Bueno, sin embargo, entonces, todavía sigue siendo una preocupación. ¿Qué pasa en los niños después del estadio 1 de Norwood para llegar al Glen o para llegar al Fontan? Y bueno, que existen definitivamente algunas subpoblaciones o algunos pacientes que pueden ser de alto riesgo, que pueden incrementar
su mortalidad en los primeros 30 días. Y entonces surgió el procedimiento híbrido como una alternativa de tratamiento efectiva, menos invasiva, que pueden mejorar los resultados para este tipo de poblaciones. Entonces ellos realizaron un análisis comparativo y retrospectivo de los resultados de algunos pacientes que tenían o se fueron considerados como de alto riesgo en la etapa 1 de Norwood contra los pacientes que fueron sometidos al procedimiento híbrido. Y bueno, el objetivo era identificar a qué pacientes se les puede ofrecer Norwood y a qué pacientes se les puede ofrecer el procedimiento híbrido. Entonces, realmente el problema a lo mejor de este artículo es que la población o la muestra es pequeña, pero bueno, entre el 2004 y el 2008, ellos tuvieron 16 pacientes que se consideraron como de alto riesgo para procedimiento de Norwood. Bueno, le hicieron Norwood considerándoles de alto riesgo. Y a partir del 2008 se implementó el procedimiento híbrido para pacientes con alto riesgo de ventrículo izquierdo hipoplásico. Se operaron entonces, bueno, se hicieron 24 procedimientos híbridos del 2008 hasta el 2015. Cabe mencionar que en esta época tuvieron 82 pacientes de Norwood de bajo riesgo que se realizaron procedimiento de Norwood en esta época. Entonces ahí tenemos las características de nuestros pacientes, en donde, a ver, un segundito nada más. Sí, puedo contar, listo. Perdón. Entonces, les dice Mike que no puede conectarse. Ya justo, ya lo conecté. Perdón, sí. Vale. Entonces, bueno, estos fueron, a ver cómo regreso. Estos fueron entonces las características de los pacientes. El peso, como vemos, una de las consideraciones importantes es el peso, la edad gestacional, en qué momento se hizo el procedimiento, cuál era el ventrículo dominante, aquellos pacientes que tenían o no factores de riesgo. Aquí sí manejaron mucho aquellos pacientes que tenían antes ECMO, los días de estancia, los días que estuvieron como media en la estancia y el seguimiento que tuvieron los pacientes. Aquí realmente lo que consideran como significativo puede haber sido el peso y el número de los factores de riesgo, probablemente también los días en el día del procedimiento. Entonces ellos pues recolectaron sus datos del expediente electrónico, donde vieron cateterismo, eco, historia clínica y el seguimiento, y calcularon una puntuación de gravedad para la disfunción ventricular y la insuficiencia de la válvula AB. Estos fueron entonces cómo se presentaron la frecuencia de los factores de riesgo. Como vemos, ellos consideran un factor de riesgo importante que hasta la fecha eso es uno de sus criterios para hacer el procedimiento híbrido, el peso menor de 2.6 kilogramos, en donde en los pacientes que se les hizo el procedimiento híbrido, seguramente por la época se presentó hasta en el 50% de estos. También aquel paciente prematuro, menor de 35 semanas, ellos lo toman como criterio para hacer un procedimiento híbrido. Posteriormente, ya si tuvieran alguna anormalidad genética, también lo consideran como un criterio para llevarlo a procedimiento híbrido. Esto estamos hablando, por supuesto, de la época en la que lo tenían. Y en el caso de que tuvieran alguna insuficiencia de la válvula, realmente no es como un criterio importante. Si tuviera alguna inestabilidad hemodinámica, tampoco lo consideran así como un criterio específico. Y bueno, si tuvieran o no un septum interatrial íntegro o una sella restrictiva. En la tabla número 3 se ven cuáles fueron las características anatómicas. La mayor parte, por supuesto, fue el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, y nuevamente donde la atresia aórtica y la atresia mitral fueron los más frecuentes, junto con algunas otras consideraciones o características cardíacas. Estos fueron entonces las complicaciones que presentaron los pacientes en uno y otro grupo, en donde la acidosis se presentó más en los pacientes con alto riesgo de que se les hizo Norwood en la primera etapa. Y otra cosa importante era el sangrado también, que se consideró como un punto importante, pero principalmente la acidosis, que fueron de los datos más significativos que ellos encontraron. Y bueno, se asoció también mucho a la enterocolitis en los pacientes que se les hizo procedimiento híbrido, pero esto creo que va más asociado a que son pacientes prematuros de peso bajo y que tienen más riesgo per se para enterocolitis necrosante. Entonces, ¿cómo les fue a 30 días en la primera etapa de Norwood? La mortalidad que ellos tuvieron en la primera etapa fue hasta del 30%, como se menciona en la mayoría de los
de los artículos en los que son de alto riesgo, pero bajó al 4% en los pacientes que se les hizo el procedimiento híbrido. Como les comentaba, ellos consideran la mortalidad operatoria 30 días. Si tuvieron alguna otra complicación en el hospital, en el Norwood de alto riesgo tuvieron hasta el 19% de mortalidad y el paciente de procedimiento híbrido fue del 30%. Realmente no tuvo significancia estadística. Y bueno, los valores que les dieron a la función ventricular y a la insuficiencia de la válvula B, como ya lo comenté previamente, pues realmente lo que tuvo como más significancia estadística fue la disfunción ventricular en el posoperatorio. Esto es entonces las gráficas de Kaplan-Meier, en donde ellos vieron aquellos pacientes, la sobrevida libres de trasplantes, pues realmente se comportó de la misma manera en el procedimiento de Norwood con el procedimiento híbrido. Pero, bueno, la sobrevida en el paciente con Norwood a más o menos 120 días, pues parece que realmente tampoco no hubo como una significancia estadística importante. Pero, ¿qué vieron entonces? Que realmente aquellos pacientes con sobrevida en niños menores de 2.6 kilogramos, pues sí hubo una significancia estadística importante en aquellos pacientes que se les hizo el procedimiento híbrido. Y sobre todo la sobrevida del paciente con la prematuros, que se les hizo Norwood versus procedimiento híbrido, pues sí tuvo una significancia estadística importante. Entonces, bueno, pues en su corte, como la mortalidad de 30 días fue menor en el grupo de alto riesgo, que una vez que se instaló el procedimiento híbrido. Y bueno, los pacientes prematuros con peso bajo al nacer, menores de 2.6 kilos, que ellos lo que toman como corte para decidir si el procedimiento híbrido es opción, la sobrevida a mediano plazo fue significativamente mayor que el paciente que se operó de Norwood con alto riesgo. Y bueno, algo que sí llama un poco la atención es la tasa de reintervención. Por supuesto, después del procedimiento híbrido fue significativamente mayor, sin tener ningún efecto negativo en la sobrevida. Esto sobre todo en hacer dilatar o ampliar la CIA, o al hacer alguna dilatación sobre las ramas pulmonares o recolocar el stent, que es como lo que más realizaron después del primer procedimiento híbrido. Bueno, la enterocolitis, como les decía, se relacionó más con el procedimiento híbrido, pero fue más asociada a que son pacientes prematuros. Entonces, la septostomía auricular con balón durante el procedimiento híbrido lo hacían si no se había realizado previamente. Eso también llama un poco la atención. A todos les hacían la septostomía auricular antes, si no es que el niño había llegado mal y necesitaba hacer un rash. Y bueno, la estenosis de las ramas pulmonares al retiro del bandaje ocurrió en varios de sus pacientes, no refieren como cuántos, y que tuvieron que dilatar ya sea en el cateterismo pre-Glenn o incluso antes, después de esto. Y bueno, estos pacientes necesitaban más reintervenciones quirúrgicas o por cateterismo, pero principalmente creo que tiene que ver con cómo se va comportando. Estos pacientes, ellos los dejan hospitalizados los 3 meses hasta hacer el Glenn. Entonces, la verdad es que están hospitalizados en la terapia intensiva. Entonces, el control y el apego que tienen al paciente, o sea, los ve el cardiólogo. Si tendrían que salir de la terapia intensiva, los tienen en un centro especializado, donde tiene un cardiólogo, donde tiene un pediatra, lo están vigilando todo el tiempo. Entonces, si ellos ven alguna alteración, pues los llevan a cateterismo. Además, bueno, pues dicen que el bandaje de la arteria pulmonar realmente es así como un poquito al tanteo, y es posible que de repente se tenga que ajustar o se tenga que aflojar en caso de que tuviera algún compromiso. Y bueno, pues eso es de lo que habla este artículo. Me gustó esto último. Lo del tanteo, el bandaje ¿cuándo hablamos de bandaje? No, sí, que hay que medirlo, sí, pero sí, bueno, pues sí, hay que medirlo, hay que tener parámetros matemáticos y todo, pero el bandaje, sí, no es fácil, ¿eh? Cualquiera diría, ay, bueno, pues ya, si pesa tanto se lo hago de tanto, si tiene tal tamaño de diámetro se lo hago de tanto. Pues no es una ciencia exacta, ¿no? Yo creo que el bandaje sí aquí está. Sí. Bueno, y son 2 bandajes, ¿no? Además. ¿Comentarios? Pues, a ver, yo un comentario nada más. La verdad es que sí, entre los 2 artículos lo que llama mucho la atención es la supervivencia de los casos, ¿no? Y pues, obviamente, como dices, Carlos, sí es impresionante también el número de casos de 1000.
contra estos, digo, que son 80 y tantos, más los no complicados, hablando de 120, 130 casos. Y al final también es una de las discusiones que siempre se tiene el lipoplástico, ¿no? Que yo creo que es algo muy, muy complicado, pero pues que se ha tocado el tema muchísimas veces y en todos los lados y que no es fácil. Entiendo el tema también, pero que es pues la experiencia y la regionalización de las patologías, ¿no? El ventrículo isquioplástico no creo que sea tan raro. Efectivamente, aquí en México no se diagnostica, pero efectivamente los pocos que van llegando se van repartiendo, no llegan a sus lugares, no hay espacios y pues bueno. Pero bueno, aquí al final estos dos artículos, a pesar de que son dos grupos muy buenos, yo creo que los mejores también en Estados Unidos, pues bueno, sí hay un reflejo en la mortalidad de los casos, a pesar de que en uno ya están analizando también lo que es el procedimiento híbrido. En los casos solamente de alto riesgo, yo sé, están excluyendo también a los que no son de alto riesgo, pero la mortalidad sí, bueno, por lo menos aquí en lo que se alcanza a ver, yo sé que son diferentes grupos de pacientes, pues sí es importante. Y lo que sí es interesante saber que en los países que en la cultura, pues efectivamente dentro de la selección prenatal, pues todos los pacientes nacen y casi todos los familiares van a querer que se haga algo a sus familiares, a sus bebés, pues la parte algo del procedimiento híbrido, pues sí resuelve en la primera etapa, que yo entiendo que también aparentemente pues en la segunda etapa los cirujanos, hay grupos que dicen que no hay mayor complicación, pero bueno, ustedes también me dirán en esa parte qué tan fácil es ampliar una aorta con un stent que tiene aparte en el tubo, en la parte del conducto arterioso. Y pues bueno, sé que la mortalidad generalmente al final se empareja. Pero bueno, sí es interesante la parte que se haga la parte híbrida. En los pacientes de bajo riesgo sí hay una mortalidad muy diferente, pero también yo creo que es importante también anotar la experiencia que se haga, porque si aparte hay que repartir, como decía el doctor, de los pocos casos que llegan aquí, si se operan y luego la mitad va a ser híbrido, o sea, los otros la mitad híbridos, pues nunca se va a hacer experiencia, ¿no? Claro. Yo creo que bueno, para todos, primero, para los cirujanos, y por lo que hemos vivido nosotros, y ahora sí que con mi amplia experiencia de 2 casos híbridos, les puedo decir que no hay comparación. O sea, no hay comparación en hacer un híbrido para el paciente, pues. O sea, el someter al paciente a un Norwood quirúrgico o el someterlo a un Norwood híbrido, definitivamente, si estamos trabajando en equipo, como lo hemos hecho, el Norwood híbrido a mí me gustó mucho, pues. El primer Norwood híbrido que hice, y lo comenté alguna vez, fue con Alexis Arévalo en el ABC, un niño de Puebla que llegó por ventrículo isquioso hipoplásico y le hicimos él le puso primero el stent en el conducto, al día siguiente yo le hice el cerclaje de cada una de las ramas pulmonares y nada más. Yo ahorita con este artículo y con el artículo anterior, hablando de Norwood y hablando de niños con ventrículo isquioso hipoplásico, pues eso, o sea, al revisar los artículos, tiene uno que empezar a ver, dónde estoy parado y qué puedo hacer y bueno, cuáles son las bases y qué puedo aportar. Entonces, en primer lugar, este artículo, sí, ya lo dijo Iñaki, son solo pacientes de alto riesgo. Eso es algo que es importante al analizar el artículo, porque si con pacientes de alto riesgo les está yendo mejor que con el híbrido, que con el Norwood. O sea, nosotros que nos va mal con el Norwood quirúrgico, pues vamos a considerar que todos nuestros pacientes son de alto riesgo y vamos a hacerles todos híbrido. ¿Por qué? Porque tengo mejor sobrevida. Con los de alto riesgo, pues debo tener también mejores resultados con los de no alto riesgo. Y me gustó mucho el artículo porque dice, a ver, lo primero es salvarle la vida al niño. Darle el seguimiento cardiológico cada semana, creo que le hacen un eco, cada semana. Y está fino el artículo porque aunque son pocos casos, sí afina mucho cómo hacer el híbrido, porque también el híbrido no es de que, bueno, pues ya vamos a hacer el híbrido y entonces minimizar el asunto, no. Está muy bien porque mi segundo caso que hicimos de híbrido, lo hicimos en el orden correcto. Primero hacer, bueno, no, ni siquiera fue en el orden correcto. Primero en el mismo tiempo hacer el cerclaje y el stent,
en el conducto. Ya no me acuerdo, le hicimos primero primero el cerclaje de cada rama y luego el stent, ¿verdad? ¿O fue al revés? Sí. Iñaki, ¿no te acuerdas? Sí, no, primero entramos nosotros a poner el stent y ustedes después cerclaron y al final se hizo el rash. Sí, ok. Bueno, yo revisando ahora y con esto y sabiendo que son de alto riesgo y todo, sobre todo en el niño muy chiquito, sí recomiendan, no es este artículo, pero sí ya revisando otros, se recomienda primero, o sea, entrar en el mismo tiempo quirúrgico, primero poner cada uno de los bandajes de la arteria pulmonar y luego poner el stent, porque si se pone primero el stent, se puede estorbar el propio stent a tratar de pasar el bandaje por la rama izquierda de la arteria pulmonar y si ya está ahí el stent, la pinza angulada puede romper el stent, el conducto arterioso en el sitio donde está el stent. En segundo lugar, estar seguro de cómo está el arco aórtico, porque el stent puede comprometer el flujo retroaórtico, o sea, el flujo reverso del conducto arterioso hacia la aorta ascendente. Entonces, primero el bandaje, luego el stent, y después el Rashkin. Creo que en este artículo es donde dicen que a todos les hacen Rashkin, ¿verdad, Carlos? Sí. Sí, y yo creo que sí, que todos van a necesitar el Rashkin. La única diferencia es de lo que ellos dicen, que algunos ya lo llegaron y ya lo necesitaron desde antes el Rashkin. El problema de hacer el Rashkin antes del Norwood, pues antes del stent y del cerclaje, es que si no tiene el cerclaje, en cuanto haces el Rashkin, descomprimes el pulmón, se va todo el flujo del pulmón y compromete el flujo sistémico. Entonces, yo creo que, y lo que recomiendan en los grupos que están haciendo el híbrido es ya al final o sea, decidir hacer el Rashkin hasta después. Si se puede en el mismo procedimiento, ya después de que que tenemos el cerclaje de cada rama y que ya está protegidas las ramas, a la hora de hacer el Rashkin ya no estoy descomprimiendo el pulmón y ya no se me va a llenar porque ya tiene los cerclajes. Y por otro lado, como está el conducto arterioso abierto y todavía tiene resistencias vasculares pulmonares altas, etcétera, puede estar muy chica la aurícula izquierda. Entonces, puede ser complicado, eso ya tú sabrás, Iñaki, si con la aurícula izquierda chica cuesta más trabajo hacer un Rashkin para pasar el balón a través del foramen oval e inflarlo en una aurícula pequeñita. Entonces, pues bueno, eso es lo que algunos dicen. Entonces, yo creo que con estos dos artículos, por el número de casuística, todo, yo en lo personal creo que debemos impulsar que si son pocos los casos, bueno, irnos a lo que ya demostró que los de alto riesgo tienen menos, considerar todos nuestros pacientes de alto riesgo, nomás por ser latinos y por el tiempo en el que llegan y porque no tenemos experiencia, eso aumenta el riesgo. Entonces, todos son de alto riesgo, vamos a tratar de hacerles el híbrido. Tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad y ya lo hemos hecho, o sea, lo podemos ir haciendo escuela con el híbrido. Y al hacer el híbrido, pues sí, también otra vez como team cardiológico pediátrico, ok, yo le hago el híbrido, pero tú por favor me le das el seguimiento porque sí necesito saber, primero, si se hace sobre la marcha el Rashkin, si se hace el Rashkin ya que se vaya a ir a su casa y ya estando en su casa, otra vez no perder el seguimiento, citarlo cada semana, ir viendo cuál es la evolución y todo para ver si no tengo que hacer algún otro procedimiento por cateterismo y llevarlo lo más pronto que se pueda al Glenn, porque a fin de cuentas el ventrículo izquierdo hipoplásico, como estoy dejando el ventrículo derecho como sistémico, el Norwood híbrido o con sano, como quieran, está comprometiendo el ventrículo porque todo el flujo depende de un ventrículo que está hecho solo para ser derecho y ahorita está funcionando al doble, está funcionando para el flujo pulmonar y para el flujo sistémico. Entonces, sí creo que con la experiencia de los Glenn, que vamos ya también perdiéndoles el miedo y haciéndolos cada vez más chiquitos, llevar el Norwood híbrido a lo más pronto que se pueda, hacer el Glenn
digamos, 3 meses, 4 meses incluso, resolviendo ahí el arco aórtico y resolviendo el quitar el cerclaje antes de que hayan hecho mucha cicatriz y que yo tenga que hacer otros procedimientos ahí en ese cerclaje, ¿no? Entonces, ya a mí me gustó el artículo porque me da ánimos a que como grupo tratemos de aventarnos a hacer los híbridos, los Norwoods que nos lleguen. Que no hay dinero, bueno, ya ahí sí pues, tenemos que convencer a la gente. Tan así que ya lo hicimos, ¿no? O sea, nos fue bien con ese niño y se fue a su casa. O sea, a fin de cuentas, comparando ese niño de Norwood con este niño, con esta serie, pues fue un caso, entraría dentro de los casos exitosos, ¿no? Por lo menos duró más de 30 días, que después hizo falla cardíaca y en el INP no se pudo manejar, bueno, pues ya, pero nosotros podemos decir que sí tenemos un híbrido de Norwood, ¿no? ¿Otro comentario? Sí, la verdad es que eso que comenta el doctor Bolle me parece bastante interesante porque incluso hay centros, si mal no recuerdo, SickKids en Canadá, lo que están haciendo es que de primera instancia, para tratar de pasar ese periodo de vulnerabilidad neurológica en el neonato, los meten a híbrido de primera instancia. Algunos, incluso ellos mencionan que no todos los llevan a stent, o sea, les hacen bandaje y de acuerdo al tamaño del conducto deciden si los dejan con prostaglandinas las primeras 6 a 8 semanas o lo llevan a stent. Y eso a ellos les ha permitido disminuir tanto las complicaciones neurológicas a largo plazo en el paciente postquirúrgico. ¿Por qué se oyó más mal? Se perdió tu sonido, Adrián. ¿Ahí me escucha? Es que no es muy buena. Ya, perdón. Les decía, entonces, a ellos lo que les ha permitido eso es que, evidentemente, operar un neonato, hacer un Norwood en un niño al primero o segundo día de vida, el manejo posoperatorio va a ser más complejo y ellos dicen que entre el 10 y el 15% de sus pacientes requieren ECMO. O sea, es un número bastante grande de pacientes. Entonces, el hecho de llevarlos a híbrido a ellos y esperar entre 6 y 8 semanas para hacerle Norwood o incluso llevarlos a más tiempo y hacerles Glenn, ha permitido que su mortalidad disminuya. Incluso reportan mortalidades del 5%, que la verdad es que es bastante impresionante. Sin o con complicaciones neurológicas bastante. O sea, eso les ha ayudado a ellos a disminuir también las complicaciones neurológicas, sobre todo de hemorragias, isquemias o lesiones neurológicas durante el posoperatorio y después en el trans y en el posoperatorio, ¿no? La verdad es que eso que usted comenta, doctor, me parece bastante razonable, o sea, llevar al paciente a lo mejor a híbrido desde el primer acercamiento que se tiene y darle tiempo, o sea, darle tiempo primero a que las resistencias vasculares pulmonares se estabilicen, a lo mejor a que aumente un poco de peso, a que pase ese periodo de vulnerabilidad neurológica que ellos mencionan, que incluso en el niño de término, pues el riesgo de hemorragia es alto. Entonces ellos dicen, bueno, esperamos de 6 a 8 semanas, vemos que haya un poquito más de madurez neurológica, vemos qué tanto puede aumentar de peso el niño, vemos qué tanto pueden mejorar las resistencias vasculares y entonces sí lo sometemos a una cirugía bastante cruenta, pues como es el Norwood. Entonces ellos dicen, bueno, entonces nuestro estadio 1 del manejo univentricular sería llevarlo primero a un híbrido y entonces de ahí le seguimos de acuerdo a cómo veamos la evolución del paciente. Eso me parece, la verdad, es que bastante razonable. Y tomando en cuenta nuestro medio, a lo mejor pudiera ser un buen razonamiento. No, y además, entre el primer estadio y el segundo, algunos se van a trasplante, ¿eh? O sea, todas las series que están analizando Norwood, y Norwood, o sea, ya no Norwood, sino Norwood, Glenn Fontaine, ya como patología de ventrículo izquierdo hipoplástico, analizan libres de cirugía y que llegaron, o sea, sacan a los que se mueren o a los que se trasplantan, lo que quiere decir que hay algunos que se trasplantan. O sea, finalmente, sí tiene cierto porcentaje el Norwood, pues ya lo vimos, 15% de mortalidad en una serie de 1000 y pico de casos. Pero además, cierto porcentaje de Norwood
que va a fallar. O sea, yo le hago el Norwood, me va bien ahorita, pero en el seguimiento un porcentaje de pacientes no llega al Glenn porque se mueren en el camino o porque se tienen que trasplantar en el camino. Entonces, esos que se tienen que trasplantar en el camino, pues por algo se tuvieron que trasplantar, algo estaba fallando, y lo que falló fue la función cardíaca. O sea, la función cardíaca o la insuficiencia de la válvula B común, sobre todo es falla cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ventrículo derecho. Entonces, sí va a haber un porcentaje de pacientes que los voy a llevar a trasplante. Y dice uno, bueno, pues entonces ofrece trasplante desde el principio. No, porque no sé si lo van a necesitar desde el principio y además no va a salir el corazón a tiempo. Entonces, el Norwood híbrido, incluso si nosotros logramos mejorar la mortalidad haciendo puros Norwood híbridos, si no llegan al Glenn, ganamos tiempo para meterlo en lista de espera de trasplante. Entonces, lo primero para poder ofrecer Glenn, trasplante o saber qué falló es tener niño. El niño que se murió no le va a fallar ya el corazón, ya no lo puedo tomar en cuenta. O sea, ya no puedo saber si le falló el corazón porque le iba a fallar por ser ventrículo derecho, ¿no? Entonces, sí creo que no debemos dejar de pensar en que la posibilidad del híbrido es reproducible, está fácil, tenemos los medios, tenemos la capacidad, ya lo hemos hecho, o sea, se puede uno coordinar y todo, nada más es cuestión de que todos queramos, ¿no? Yo la verdad es que, digo, en ese aspecto, digo, creo que, y el mensaje a final de cuentas del grupo de Pittsburgh, ellos manejan, a ver, ¿cuál es la mejor alternativa de tratamiento que tienes en tu centro? La que mejor te salga. Y ahí apoyando un poco esta situación del procedimiento híbrido. Pero creo que vienen algunas otras cosas que deberíamos considerar. A mí me daría un poquito como de, o sea, como concluir que todos los pacientes son candidatos a híbrido. ¿Por qué? Porque el objetivo final de este paciente es el Fontan. Entonces, muchos de sus series, o sea, ¿por qué no le hacen a todos híbridos? ¿Y por qué no? O sea, porque al final de cuentas hay un algoritmo que no puse en ese artículo donde hablan, después del híbrido, algunos les hacen solo Norwood, algunos les hacen Norwood Glenn, y luego ya los llevan a Fontan. El problema es que hacer un Glenn, y si se estenosaron las ramas, y si tiene un stent y me cuesta trabajo ampliar la cosa, ya es una cirugía que se convierte en una cirugía que puede hacer que el niño no salga incluso de quirófano por sangrado, por algunos, ya es una cirugía ya mucho más compleja. Yo creo que sí podríamos empezar a ver si el híbrido es una opción, pero no podría, o sea, no sé, yo pensaría que no todos los niños son candidatos a híbrido, porque si hay un niño que llega con ningún factor de riesgo o muy poquitos factores de riesgo y lo resuelvo con Norwood y lo dejo hospitalizado y nos va bien y le hago un Glenn, me quito la situación de resolver las probables complicaciones que pueda tener el híbrido. Ahora, lo que dice Adrián es muy importante. El grupo de Pittsburgh habla siempre de sus resultados en base a un buen programa de ECMO, que también es un punto que se tendría que ver, porque hay muchos pacientes, ellos no lo dicen en este artículo, pero muchos pacientes entran en ECMO al híbrido, salen en ECMO al híbrido y ese es el éxito de sus resultados. Entonces, eso es un punto importante. Y bueno, llama mucho la atención. Ellos, o sea, el grupo de Pittsburgh, tiene una mortalidad menor del 4% en aquellos pacientes que llevan a Norwood sin factores de riesgo importantes. Entonces, si yo pienso que si tienen un 4%, volvemos al tema, ¿no? Aterrizando a la situación y que ellos tienen a lo mejor la infraestructura del país, etcétera, o sea, es una muy buena mortalidad. Entonces, como que pensar en que todo es híbrido, y yo creo que puede llegar algún paciente que pueda ser candidato a Norwood y que le puede ir bien. Pero también, o sea, eso es lo más importante, o sea, el objetivo final de este paciente es llevarlo a Glenn Fontan. Y a lo mejor, ok, nos va bien con el híbrido, pero el paciente que se opera tiene que tener un seguimiento muy estrecho, como usted lo dijo, y bueno, el éxito de sus cirugías es porque ellos se quedan con el paciente 3 meses hasta que lo llevan al Glenn y salen adelante, ¿no? Y una de las cosas que ellos, digo, a lo mejor ya cambiando un poquitito también de los factores de riesgo, también aquel paciente con conexión anómala incrementa mucho su mortalidad. Me llama mucho la atención que el grupo de Pittsburgh maneja mucho eso, y bueno, en el otro también. La verdad es que ahí valdría la pena ver cuál es la relación o cómo se puede relacionar o qué tan frecuente es que el niño con bleiboplásico pueda tener conexión anómala. Pero también, o sea, recapitular. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer Blaylock o vamos a hacer sano, a todos les vamos a hacer Blaylock, a todos les vamos a hacer sano. O sea, creo que ese protocolo
desde la llegada del paciente, evitar la recirculación en la terapia intensiva. Yo creo que este paciente es un paciente candidato a llegar a la terapia intensiva y no llegar a UCIN por el manejo que requiere cardiológico. Esa es parte importante del éxito. Cómo se va a hacer la cirugía, si lo vamos a llevar a hipotermia profunda o paro o no, si le voy a hacer, en qué momento le voy a hacer la fístula, en qué momento si le voy a hacer sano o no le voy a hacer sano, qué tubo le voy a poner, cuáles son las características del paciente para ver si le puedo poner uno de 3.5, si es Blaylock, o si le tengo que poner un sano de 6 milímetros. Por ejemplo, ellos utilizan mucho, digo, es más técnico, quirúrgico, pero los tubos anillados de Gore-Tex, y no hacen una ventriculotomía importante, únicamente los insertan, ponen 4 puntos cardinales y evitan el sangrado, y con eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, esos tubos nosotros creo que tenemos de 8 milímetros, pero si tuviéramos uno de 6, pues eso ayuda mucho. O sea, yo creo que ese tipo de puntos importantes, como dices, o sea, planear bien y tener un protocolo muy bien establecido para poder tener un éxito. Yo creo que, como bien lo decía, doctor, nuestros problemas han sido llega, bueno, que lo operamos, sí, pero ya llegó, y cuando, bueno, pues apenas lo presentaron y faltó esto, etcétera. Entonces necesitamos como protocolizar muy bien desde el preoperatorio para poder tener como un éxito, ¿no? Sí, ahora, el problema, sí, está bien, sí, hay que protocolizar y todo. Lo que pasa es que protocolizas, en el protocolo tienes que incluir todas las opciones. Y para poder decidir los protocolos, debo tener todo siempre. Y no tenemos todo siempre. Entonces, no tenemos siempre todos los tamaños de tubo de Gore-Tex, no tenemos siempre todos o sea, son tantas las variables, pues, que en un momento dado, el número de casos que nos llega no me permite considerar todas esas. O sea, sí podemos escribirlo y ponerlo en un papel, pero entonces para hacer experiencia, mientras más variables tenemos que tomar en cuenta, pues menos experiencia vamos a poder hacer, porque cada caso en particular va a tener va a estar encasillado en uno de los problemas. Ahora, sí creo que algo debe haber, porque hay mejor diagnóstico prenatal. A raíz del diagnóstico prenatal, los pacientes buscan, ya con el diagnóstico prenatal, para planear el nacimiento, planean ir, incluso, estoy seguro, bueno, a lo mejor se les está haciendo diagnóstico prenatal en algunos centros, y los que tienen posibilidades los están mandando a Estados Unidos, pero los que no tienen posibilidades no están llegando a los hospitales públicos. Entonces, cualquiera diría, bueno, ¿dónde están los pacientes? O sea, sí tenemos más diagnóstico prenatal. Sí se ha afinado el diagnóstico postnatal inmediato, el recién nacido. Y no han aumentado los pacientes que nos intentan referir a nosotros, ni han aumentado los pacientes que nos buscan prenatalmente en la privada para saber qué pueden hacer. Incluso, o sea, si me dicen el argumento es que no nos llegan a los cirujanos porque el cardiólogo los ve, y desde que lo ve en el cunero o desde que lo ve que lo manda el pediatra o el ginecólogo al diagnóstico prenatal de la cardiopatía, el cardiólogo lo manda a otro lado, pues no, porque entonces no es un problema nomás de ricos. El Norwood es un problema, o sea, no tiene que ver con la clase. Entonces, no, sino el ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, ¿dónde están los pacientes? No nos llegan, o sea, y tampoco es que nos hablen a cada rato para pedirnos un traslado para un Norwood. Tampoco los estamos bateando tanto, ¿no? Sí, no sé, pero bueno, sí estoy de acuerdo, o sea, hay que tratar de protocolizar, ver todo. Y sí, claro, si me llega un paciente que casi no tiene atresia aórtica, no tiene atresia mitral, solo es un ventrículo izquierdo hipoplásico como tal, pero no tiene factores de riesgo, bueno, pues el Norwood lo hace uno quirúrgico, lo hace uno ya con más tranquilidad, pensando en si ese niño va a tener más probabilidades de llegar al Glenn. Sí, de acuerdo contigo, Carlos, obviamente, ¿no? Todo tiene
todo tiene sus asegúnes. Y incluso los protocolos se hicieron para aplicarlos cuando se pueden aplicar, ¿no? Yo pienso que lo que comentaba el doctor, ¿qué está pasando con esos pacientes? Yo creo que muchas veces esos pacientes son los que nacen en un centro, en un hospital, que son hospitales que no tienen ni siquiera cardiólogo, ¿no? Entonces, el paciente no sobrevive en las primeras horas. Los médicos que los atienden muchas veces no están familiarizados con cardiopatías y menos con cardiopatías complejas, no lo saben identificar de manera adecuada y hacen las referencias ya cuando el paciente ya lo tienen realmente grave, ¿no? Y por eso muchas veces no llegan a un centro cardiológico. Y la otra, bueno, una cosa, una reflexión, pues es que este tipo de pacientes es un estudio muy amplio y el estudio que hacen con una alternativa, ¿no? Que es el estudio, el Norwood híbrido, lo que nos deja mucho es qué pacientes hay que ofrecerles o hay que decirles, ¿sabes qué? A tu paciente, tu niñito tiene tantos factores de riesgo, de cajón va a un Norwood híbrido, ¿no? Y este niñito que tiene menos factores de riesgo o que no tiene ningún factor de riesgo fuera de la cardiopatía, intentarlo o tratar de hacer el Norwood, pero como bien dice, no contamos con todos el apoyo, por así decirlo, que el ECMO o que incluso terapias o el diagnóstico, el apoyo de un servicio de hemodinamia completo o que no tenemos todo completo, entonces dices, pues, ¿cuáles son las alternativas, no? Entonces, todo eso, pues, es muy, muy importante y, pues, saber hacia dónde vas a llevar a tu paciente y qué vas a esperar que va a pasar después de que se realice una u otra cirugía, ¿no? ¿Algún otro comentario? Nada más, ningún paciente en el infantil, bueno, de México les va a llegar a los primeros 3 días de vida, eso también es cierto, ¿eh? Entonces, también, yo entiendo el punto también que decía el doctor Bolio. Estos grupos empezaron con la experiencia no híbrida porque no tenían híbrida y, pues bueno, ya con esa experiencia y con un paciente en buenas condiciones, vale la pena protocolizar, pero de por sí les van a llegar todos tardíos y de alto riesgo y tratar de separarlos, pues bueno, eventualmente como se decida. Bueno, yo sé que estoy del equipo de la hemodinamia, pero creo que vale la pena meterlos a todos a híbridos también, como el doctor Bolio dice, pero bueno. Está bien. No, claro. Ahora, lo que decías del ECMO, Carlos, los híbridos, yo creo que tiene más probabilidades de entrar a ECMO un Norwood quirúrgico que un híbrido. De Yo creo requerir que ECMO, pues. parte Bueno, pues. Parte del éxito de uno de estos, o va a ser el tamizaje por medio de la ecocardiografía fetal. Desgraciadamente en México todavía no tenemos tanto experto de ecocardiografía fetal, pero considero que, como decía Iñaki, tal vez al infantil están llegando ya muy tardíos. Es muy diferente recibir un paciente ya con 72 horas de manejo por un aparente choque séptico, porque cuando uno se enfrenta a estos niños y no tienes noción de las cardiopatías o no estás tan acostumbrado, lo primero que vas a hacer en un neonato que tenga un estado persistente de choque es estar séptico, ¿no? Entonces, esas horas de oro se te van a ir en débito negativo de oxígeno a los tejidos. Ahora, el hecho de tener ecocardiografía fetal, detectarlo temprano y que el niño le des la oportunidad de nacer en un centro donde tengas neonatología listo, hemodinámica listo, y a la parte de cardiología y a terapia intensiva cardiovascular listo, creo que sí es un poquito la diferencia en lo que se puede lograr. Tal vez ahí podría ser una desventaja para el infantil, porque, lo vuelvo a decir como dice Iñaki, pues recibimos los chiquillos mucho más adelante, ¿no? Con ya daño orgánico que pueden tener. Ahora, ya se puede hacer en el hospital cesáreas, ¿eh? O sea, no, sí es cierto eso. O sea, cirugía general está haciendo con diagnósticos prenatales, están haciendo los bebés ahí para poderlos intubar al nacer y darles el manejo en recién naciditos. Entonces, en un momento dado podemos aplicar esa. Y la otra, si el niño está, si el niño está naciendo en Mérida, entonces yo, pues decir, ¿sabes qué, Oscar? Háblanos y mándalo, o sea, no perder tiempo, ¿no? Y a lo mejor en vez de ser 3 días son un día o algo, ¿no? O sea, si el niño... Ahora, una frase de siempre, ¿no? La mejor incubadora de traslado es la mamá. Entonces, si yo tengo diagnóstico prenatal,
pues sí, lo que dice Furby, y mandarlo a que nazca a un centro especializado, ¿no? Y mandarlo al infantil de México a que nazca, no estaría mal. Pero bueno, tendríamos que protocolizar eso con cardiología, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, y hablando de Norwood, nada más para terminar, cuando mandaste los dos artículos, precisamente el artículo del híbrido hace la referencia. Yo dije, bueno, ¿y cómo lo están haciendo? O sea, yo lo que quería era ver cómo estaban haciendo, cuáles eran sus pasos, y ellos dicen, bueno, pues la técnica se describió en tal. Entonces, hay un artículo que es precisamente cómo ellos planean Norwood híbrido, Glenn con cirugía con bomba para reconstruir lo del Norwood y dejar preparado para Fontan híbrido. Eso que también es otro. O sea, si a cardiología no le ha gustado, se les mete, han pensado que es meterse mucho en líos el tratar de dejar preparados a los pacientes en el Glenn para hacerles el Fontan híbrido a futuro. Y la verdad es que tendríamos hasta ventajas de poder hacer el Fontan en niños más chiquitos, si llevamos al niño a Fontan híbrido también, porque se puede poner un stent que después, un stent cubierto, se convierte a Fontan, se deja preparado para el Fontan híbrido. Tal cual, se marca, se ve dónde llega a cava inferior, se hace la anastomosis de la vena cava superior a la pulmonar y se deja un parchecito de pericardio para que no haya flujo. Perforan el parche de pericardio desde yugular, luego meten, hacen el camino hacia vena cava inferior, lo sacan por la femoral y tienen una guía que les sirve para meter el stent cubierto, acaban de romper el pericardio, ponen el stent cubierto arriba, el stent cubierto abajo, y además, curiosamente, como va creciendo el niño, se va separando de la vena cava inferior el stent y se hace una fenestración y después cierran esa fenestración. O sea, hasta posibilidades de manejar fenestración y además que se está poniendo un stent cubierto con posibilidades de dilatarse después cuando el niño crezca un poco más y se tenga que ampliar el túnel ese del Fontan. Entonces, yo creo que también no hay que, ya pensando guajiramente, no hay que quitar el dedo del renglón de las posibilidades de hacer el Fontan también híbrido. Ahí sí. Aquí nada más, en el mismo paciente, doctor, la verdad es que, no sé, lo veo muy, muy, muy difícil porque si se hizo el primer tiempo híbrido, ustedes en el Glenn hacer la corrección de la parte del primer tiempo que no se hizo, más aparte preparar un Fontan, no creo que se pueda técnicamente, sobre todo en los primeros casos, porque el segundo tiempo de un procedimiento híbrido es muy grande y estamos hablando a veces de hora y media y aparte echarse el Fontan, complicado, pero bueno. O sea, como dices tú en el segundo, no, pero en el segundo tiempo, o sea, en el paciente Glenn hay que reconstruir lo que se hizo del híbrido. Exacto, y ahí preparar para el Fontan lo veo muy complicado, pero bueno. No, porque no es muy difícil la preparación para el Fontan. Cuando haces el Glenn, en vez de la vena cava inferior, o sea, conectas la vena cava superior a la arteria pulmonar. Entonces, eso hay que resolver cómo está en la arteria pulmonar para poder hacer bien el Glenn. Y si ya resolviste cómo hacer bien la arteria pulmonar, lo único que hay que hacer es anastomosar el muñón de la vena cava inferior, de la vena cava superior y taparlo. Entonces, incluso eso se puede hacer sin bomba. O ya con pues a corazón latiendo y todo eso. Entonces, no es muy difícil. Te mando el artículo, de todos modos, ¿no, Iñaki? Para que le eches ojo, porque más que nada es porque describen los pasos estos que les decía yo del Norwood híbrido, de primero el cerclaje, luego el stent y ya decidir cuándo se hace, si sobre la marcha. Ellos ahí mismo dicen que les va mejor cuando sobre la marcha hacen la jareta como lo hicimos en la arteria pulmonar y pasar el stent a través de la jareta de la arteria pulmonar.
porque no tienen que estar funcionando desde abajo la femoral, ¿no? Entonces, y estar pasando por la tricúspide, que es ventrículo, es la válvula V única, la puede lastimar la guía, cosas de esas, ¿no? Entonces, sí yo me quedé con la idea del Norwood híbrido, darle una pensada, pues dejar la semilla sembrada de hacer Norwood híbrido, a la hora de hacer el Glen, dejar preparado para el Fontán y hacer el Fontán híbrido. De todos modos, son niños o sea, en nuestro medio han sido niños de muy alto riesgo. Pues a lo mejor eso, que lo hemos hecho medio de experiencia en otro tipo de casos, ahí ya aplicar la experiencia del híbrido, la experiencia de la preparación para el Fontán, cuando se haga un Fontán híbrido, la experiencia del Fontán híbrido de otra patología y todo, y ahora sí aplicar todos esos al reto más difícil que tenemos ahorita en cardiopatías congénitas, que hoy por hoy es el ventrículo izquierdo hipoplásico, ¿no? Pero bueno, les mando el artículo de ese de los pasos de Glen Fontán, de llegar al Fontán híbrido también en ventrículo izquierdo hipoplásico. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Ya? ¿Dejar de grabar? Bueno, pues sí, voy a dejar de grabar. Gracias. Nos vemos la próxima semana, entonces, el doctor Gustavo García desde La Paz. Ahora sí, Gus. Oye, ¿cómo está Greti? Ya nos dice después el tema, ¿de acuerdo? Sigo en Mérida todavía. Síguese.